Bueno, Gina mencionaba algo, y es que durante esta semana, no en todo el planeta, pero sí en todos los países que tienen influencia de la cultura occidental, se está celebrando la Semana Santa. Y es una Semana Santa impulsada por la religión católica, ¿sí? Digamos que es instaurada por la religión católica. Recordemos que en el tiempo de Constantino, junto con su madre, ellos deciden hacer algo que se llama sincretismo religioso. Y en ese sincretismo religioso lo que hacen es que toman el movimiento cristiano que estaba influenciando a todo Oriente, con un único propósito: poder ejercer control territorial. Entonces ellos entendieron que a través de la religión, ojo, que a través de la religión podían ejercer un control territorial y un control poblacional. Pero quiero decirle algo: usted y yo no practicamos una religión. Nosotros no somos practicantes de una religión. La Escritura nos enseña que nosotros somos llamados a establecer una relación íntima con Dios que es completamente diferente. Ahora, en el mes de Nisan, ahora sí en el hebreo, en el mes de Nisan, que es más o menos entre marzo y abril, sí se celebra la Pascua, que es la Pesach. Y en esa Pesach, el pueblo de Israel lo que está celebrando es la salida de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Ahora, en este momento Israel no celebra la Pesach. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento Israel no celebra la Pesach? No, no es por la guerra. ¿Por qué? Porque no hay templo. Recuerden que donde está construido el templo, en este momento está construido la cúpula de la roca y hay otra mezquita. Entonces, como no tienen templo y no tienen un lugar donde ir a ofrecer sacrificios, porque como ellos no creen en la obra redentora de Cristo, o bueno, la mayoría no creen en la obra redentora de Cristo, entonces no celebran la Pascua. Es una fiesta que se quedó quieta. Ahora, Cristo sí celebró la Pascua. De hecho, Él es la representación de la Pascua. Porque en la Pascua, recordemos, según lo que dice el libro de Levítico, se presentaba un cordero para la expiación de los pecados del pueblo una vez al año. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y con ese cordero, que debía ser perfecto, rociaba la sangre sobre el propiciatorio, y eso daba a entender que delante de la presencia del Señor el pueblo había sido expiado de todos sus pecados. Pero esa expiación en el Antiguo Testamento lo único que hacía era cubrir los pecados, pero no los borraba. Los cubría porque recordemos que nuestro Dios es santo, y como Dios es santo, el Padre es santo, Él no se mezcla con la oscuridad, en Él no hay pecado. Entonces Él tenía que estar separado del pueblo. La única manera, y lo establece Él mismo en Génesis capítulo 3, la única manera de relacionarse en esta naturaleza caída era a través del sacrificio, porque recordemos que en la sangre está la vida. Entonces, una vida por otra vida. Ahora, claro que nosotros conmemoramos esta semana porque nos aprovechamos de la sensibilidad que hay en las personas para la predicación del evangelio, porque sí se genera en esta semana cierta sensibilidad en las personas para la predicación del evangelio. Por eso desde el lunes hasta hoy estuvimos repartiendo volantes, estuvimos generando las actividades afuera, sensibilizando a las personas y compartiendo el evangelio, porque la segunda razón de ser del cristiano es compartir el evangelio. La primera razón de ser de un cristiano es amar al Señor por encima de todas las cosas. Y lo segundo, a lo cual nosotros fuimos llamados, es a compartir ese amor con los que no le conocen. Por eso en Hechos 1:8 el Señor, antes de ascender, que ya lo vamos a ver, antes de ascender el Señor le dice a los discípulos y nos dice a nosotros: pero recibiréis poder para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces hoy se celebra el domingo de resurrección y vamos a entender a la luz de la palabra qué es lo que significa esa resurrección,
por qué es importante para nosotros la resurrección, y no solamente la resurrección, yo le agregué otro tema que se predica muy poco, y es la ascensión del Señor. Porque en la Biblia se nos registra que hubo personas que resucitaron. En la Biblia se nos registra que hubo personas que fueron llevadas al cielo, pero solo uno ascendió, y ese es Cristo. Entonces quiero que me acompañe por favor a Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a leer del versículo 17 al versículo 20. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17 al versículo 20, y vemos al apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto y haciéndoles una demostración del evangelio de Cristo. Y mire lo que dice el versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si la resurrección de Cristo solamente fue un invento de los discípulos, lo que estamos haciendo aquí es perder el tiempo, porque aún estamos en condenación y no podríamos tener una relación genuina con Dios. Esta es la importancia de la resurrección. Es una de las bases de nuestra fe, entender que realmente Cristo resucitó, venció la muerte, descendió hasta lo profundo para quitarle la autoridad a Satanás, la autoridad legal de nuestra condenación, ascendió a los cielos y ahora se presenta ante el Padre para que usted y yo podamos ser justificados, ser declarados justos delante del Señor y nuevamente tener una relación íntima con Dios. Leamos el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que murieron con Cristo siguen muertos. Porque si Cristo no resucitó, entonces su obra solamente fue un tiempo filosófico en el cual Él caminó aquí en la tierra. Como lo predican muchos, que Cristo fue un gurú más, que Cristo fue un maestro más de los muchos maestros en las distintas culturas. Pero como nosotros no practicamos una religión, como lo dice Redimidos en su canción, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero si ustedes buscan en la tumba de Cristo, hay una noticia, y es que la tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó, y no solamente resucitó, sino que ascendió. Miremos el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y es la primicia de los que durmieron, y esto es un hecho. Ahora, la cruz fue el lugar de la redención, porque Cristo tuvo que venir a ser el cordero sustituto, porque no había nadie más que pudiera ir a la cruz para poder pagar el precio de la condenación que se proclamó desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva decidieron declarar su independencia de Dios. Así que en ese lugar, en ese tabernáculo, en ese lugar amado que el Padre estableció para tener intimidad con el ser humano, el mismo ser humano tomó la decisión de declarar su independencia de Dios, que es el pecado original. Pero fue en un Getsemaní, en un jardín, en donde el segundo Adán, que es Cristo, toma la decisión de ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Y esa es la obra redentora de Cristo. Ahora, la tumba vacía es la garantía de que el cielo está abierto para que usted y yo seamos recibidos como hijos. Y eso trae muchísimos beneficios. El mayor beneficio que tenemos nosotros por la obra redentora de Cristo es que ya no vamos a estar eternamente separados de Dios, porque hay un fin de los tiempos y se acerca. Lo hablábamos el día viernes cuando examinábamos las profecías de Daniel, y veíamos cómo a partir del año 2030, que es el establecimiento de la Agenda 2030 por las Naciones Unidas, cómo el sistema como lo conocemos actualmente va a cambiar de manera radical. Y decíamos que la pandemia fue una tormenta que nos comenzó a avisar el huracán que se viene para el sistema como lo conocemos actualmente.
toda la escritura debe cumplirse. Y yo sé que nosotros anhelamos tiempos de paz, anhelamos tiempos de reposo, pero Mateo capítulo 24 dice que a causa del evangelio todos nosotros vamos a ser perseguidos, vituperados y rechazados. Esta es una realidad que se está ejecutando en el Medio Oriente. En el Medio Oriente hay iglesias, hay hermanos de nosotros que están siendo perseguidos, están siendo vituperados y están siendo rechazados. Nosotros aquí en Occidente gozamos de poder expresar nuestra fe públicamente. Pero ¿qué va a pasar cuando todo el sistema cambie y nosotros seamos perseguidos y rechazados a causa de Cristo? Por eso existe Mateo capítulo 25, que nos muestra en la iglesia las 5 vírgenes que van a estar preparadas para el regreso del amado y las 5 vírgenes que no van a tener aceite en sus lámparas para el regreso del amado. La muerte de Jesús pagó por nuestros pecados, pero la resurrección demuestra que ese pago fue aceptado. Había una deuda con el Padre y esa deuda solamente podía pagarse a través de la muerte. Y sí, Cristo pudo haber muerto en la cruz, pero si ese pago no era aceptado por el Padre, todos nosotros estábamos y estaríamos bajo condenación. Por eso el sacrificio tenía que ser perfecto. Miren, Jesús murió un día viernes. Él descansa el día sábado respetando el Shabbat y resucita el día domingo, que en el libro de Levítico es la celebración de la fiesta de las primicias. Y en la fiesta de las primicias lo que se estaba celebrando era la transición de la estación del invierno a la estación de la primavera para nuevamente volver a sembrar. El sacrificio de Cristo fue tan perfecto que cuando Él asciende a los cielos, el Padre acepta ese sacrificio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga. Hubo otros 2 que murieron con Él. 2 personas fueron crucificadas a su alrededor, pero ese sacrificio de esas 2 personas no era aceptado. Se necesitaba el sacrificio de una persona en la cual no hubiera pecado, y esa persona era Cristo. Ahora recordemos que el mundo estaba bajo condenación eterna por el pecado original. Sin embargo, la encarnación de Jesús y su obra completa aseguran una salida infalible para esa condenación. Usted y yo estamos asegurados porque estamos en Cristo. Va a venir un momento en donde el Padre va a juzgar todas las cosas. No solamente va a juzgar a los que no creen en el Señor, nos va a juzgar a nosotros. Va a haber juicio para los ángeles, va a haber juicio incluso para esta misma naturaleza. Pero usted y yo vamos a tener la garantía de que Cristo se presenta ante el Padre como nuestro abogado e intercede por nosotros para estar incluidos en su obra. Y cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve a través del filtro de Cristo. Por eso Él dice que somos sus hijos, que somos santos, que somos perfectos, y por eso tenemos una bendición que nos garantiza, incluso si lo perdemos todo, tenerlo todo en Cristo. Ahora quiero que leamos entonces la historia de esa resurrección. Acompáñenme. Guárdanos. Lucas capítulo 24, me pasó lo mismo, perdón, me disculpan. El único perfecto es el Señor. Lucas 24. Muy bien, Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. A mí me encanta leer este primer versículo porque Jesús estuvo 3 años y medio hablándoles de que Él iba a resucitar, y estas personas estaban yendo a ir a preparar el cuerpo para que Él siguiera en la tumba. O sea, cuánta incredulidad había en la resurrección del Señor, que en el otro evangelio se nos muestra que es María Magdalena y las otras mujeres las que iban a ir a llevar estas especias para preparar el cuerpo para que siguiera en la tumba. O sea,
Yo creo que no solamente les pasa a ellas, nos pasa también a nosotros, que el Señor nos da palabra, nos da promesas y nosotros seguimos creyendo que Él no va a cumplir. Pero mire, a mí me encanta leer eso porque yo digo, yo soy un incrédulo. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado y nos ha dicho confíen? Pero nosotros seguimos pensando que Él está en la tumba, como le pasó a estas mujeres. Leamos el versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, versículo 3, sigamos hacia adelante. Y entrando no hallaron el cuerpo, ya no de Jesús de Nazaret, sino de ¿quién? Del Señor Jesús. Hay un cambio aquí ya. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6. Él ya no está aquí, sino que ha resucitado. Mire lo que le dicen los ángeles: acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Versículo 7. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y mire cómo responden los discípulos. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no. Estos fueron los amigos de Jesús, los que se levantaban con Él, desayunaban con Él, almorzaban con Él, comían con Él, se acostaban a dormir con Él. Lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer sanidades, lo escucharon todas las predicaciones. El Señor se sentaba con ellos, les explicaba. Y aún así, cuando llegó el momento de sacar realmente ese amor por el Señor, lo que las mujeres les estaban contando era locura. Ustedes están locas. Él no ha resucitado, Él sigue en la tumba. Y claro, para ellos fue bien complejo, porque el día viernes ellos celebraron la última cena, ¿sí? Ellos celebraron la Pesach. Y fue ahí donde el Señor Jesús, en una mesa, les dice todo lo que hay en sus corazones. Le dice a Pedro: Pedro, tú me vas a negar. Le dice a Judas: Judas, tú me vas a entregar. Le dice al resto de los discípulos: ustedes me van a abandonar. Pero la respuesta de ellos, ¿cuál fue? No, Señor, aquí estamos, vamos a ir contigo hasta la muerte, vamos a ir contigo hasta donde tú vayas, ¿sí? Pero ellos necesitaban ir a Getsemaní, así como Jesús necesitaba ir a Getsemaní. Getsemaní significa prensa de olivo. Es en los momentos de presión en donde realmente sale lo que hay en nuestros corazones. Es en los momentos de presión en donde realmente sale lo que hay aquí en nuestro corazón. En el momento de presión que enfrentó Jesús, Jesús dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. En Getsemaní salió lo que realmente había en el corazón de Judas, y por eso fue y besó al maestro. Y en el mismo Getsemaní salió lo que realmente había en el corazón de Pedro. Y cuando le dijeron a Pedro: Pedro, es que tú hablas como Él, es que tú caminas como Él, es que tú has estado con Él, Pedro lo negó 3 veces y después lloró amargamente. Por eso es que es necesario que todos nosotros seamos probados en ese Getsemaní, para que nosotros nos demos cuenta lo que realmente hay en nuestros corazones. Pero ese no es el tema. El tema central de lo que queremos hablar en esta mañana es ese día glorioso que hasta ahora seguimos predicando y que es uno de los fundamentos de nuestra fe. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que la resurrección confirma que la obra de la cruz fue completa y aceptada. Se lo repito, paso 1 o punto 1: la resurrección
confirma que la obra de la cruz fue completa y fue aceptada. La última palabra que dijo Jesús en la cruz, ¿cuál fue? Consumado, porque Él estaba diciendo, la obra es completa, no hay nada que agregarle. No hay nada que agregarle a esta obra. Ahora, esa obra completa tenía que manifestarse en la cruz. En la cruz Jesús exclamó, consumado es, pero la resurrección es la aprobación pública de que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo. Sin la resurrección, nuestra fe sería en vano. Sin la resurrección, cada domingo que vendríamos acá a cantar y a escuchar la palabra solamente sería para darnos palmaditas acá en la espalda, porque seguiríamos bajo condenación. Era necesario que Cristo resucitara, era necesario que Cristo ascendiera y era necesario que Cristo se presentara ante el Padre con su sangre para presentar el sacrificio y poder decir, la obra es completa, y esperar esa aceptación del Padre. Por eso es que la resurrección es una aceptación anticipada de la obra de Cristo en la cruz. Sin la resurrección, mis amados hermanos, no hay justificación. Y recuerden que la misma escritura dice que no hay justo ni siquiera uno. Por eso quiero preguntarles, ¿cuántos hijos tiene el Padre? Uno solo. Y ese hijo es Jesús. Ahora, como usted y yo, voy a tomar el mismo ejemplo del pastor, estamos incluidos en la obra de Cristo. Este vaso es Cristo y el agua somos nosotros, estamos incluidos en Él. Entonces, al estar incluidos en Él, por eso es que el Padre dijo en Isaías capítulo 53 que iba a tener muchísimos descendientes. Usted y yo hacemos parte de esos descendientes por la obra de justificación. Y la justificación es la victoria sobre el pecado, porque el pecado estaba enseñoreado sobre la humanidad. Pero ahora todo aquel que voluntariamente, ojo, que voluntariamente decide entregar su vida a Cristo y aceptarlo como Salvador, entonces viene a participar de la obra de justificación. Por lo tanto, esa raíz de iniquidad que estaba en nuestros corazones quedó eliminada. Claro, seguimos luchando contra esta naturaleza caída, sí, y no solamente nos pasa a nosotros, le pasó a los apóstoles. Pero ahora en Cristo podemos entender y comprender que existe una libertad que solamente su obra de justificación y de redención entrega. La justificación, según la Biblia, es el acto de Dios de declarar a alguien justo ante Él, incluso si esa persona es un pecador, a través de la fe en Jesucristo. Cristo en la cruz pagó por los pecados míos del pasado, del presente y del futuro. Él nos dio esa provisión. Nos dio una provisión de perdón. Por eso primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué el Padre es fiel y justo para perdonarnos? Porque Cristo pagó el precio que nadie podía pagar. El cielo entregó lo más preciado para que usted y yo hoy podamos estar aquí disfrutando de la plenitud de su persona. Por eso, mis hermanos, no podemos esperar hasta que Cristo venga para disfrutar de la eternidad. Desde aquí podemos hacerlo. Desde aquí podemos disfrutar de la plenitud de su persona. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que abandonar nuestros trabajos, nuestras responsabilidades para encerrarnos toda la semana aquí a realizar un culto eterno. Con esto lo que estoy diciendo es que si yo estoy en el trabajo, en la universidad, en mi casa, en todo momento puedo disfrutar de la plenitud de su presencia, porque la resurrección nos asegura que ese sacrificio que estuvo en la cruz fuera aceptado y fuera completo. Por eso usted y yo estamos aquí. Por eso cuando estamos cansados, atribulados, podemos ir a la presencia del Señor, como lo dice Hebreos 4:16, entrar confiadamente al trono de la gracia para obtener gracia y misericordia en el momento oportuno. Ahora, ¿cuál es el momento oportuno? Todos los días, todo el día, en todo momento es el momento oportuno. Entonces, para poder vislumbrar, comprender y disfrutar de esta obra completa de Cristo,
debemos entender que la resurrección confirma la obra de la cruz. Porque como lo decíamos ahora, muchas personas murieron en la cruz. No solamente fue Jesús. Antes de Cristo crucificaron a muchos. Con Cristo crucificaron otros dos. Y después de Cristo, Roma siguió crucificando personas. Pero solamente hubo uno que ascendió a los cielos, y solamente hubo uno que fue confirmado por el Padre para que esa obra fuera completa y ahora tú y yo podamos disfrutar de la plenitud de su persona. Número 2, la resurrección demuestra que Jesús es verdaderamente Dios. Los pentecostales unitarios niegan la Trinidad. Solamente dicen que es Jesús y que no hay Espíritu Santo. Pero justamente es el mismo Jesús quien nos dice que no nos va a dejar solos, sino que cuando Él ascienda va a enviar al Espíritu Santo. Es el mismo Jesús. Por eso la obra redentora de Cristo confirma de que Él es Dios. Él no es un maestro, Él no es un gurú, Él no es un sabio que caminó en esta tierra. Él es Dios encarnado, y ahora lo vamos a ver. Antes de la venida de Cristo no había un hombre en los cielos. Antes de la venida de Jesús no había un hombre en el cielo. Pero con la venida de Cristo, Cristo encarnado y la ascensión de Cristo, ahora hay un hombre en los cielos que prometió una segunda venida. Caifás y el resto de los fariseos, por más doctos que eran en la ley, por más estudiosos que eran de la palabra, no pudieron diferenciar la primera venida de Jesús con la segunda venida. Por eso es que cuando Jesús está en el juicio y Caifás le pregunta: ¿realmente tú eres el Hijo del Hombre? ¿Tú eres el Mesías? ¿Qué responde Jesús? Y verán al Hijo del Hombre descender en las nubes, porque él estaba hablando de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 es una visión que tiene el profeta Daniel, y Daniel ve al anciano de días, que es al Padre, y a la diestra ve al Hijo del Hombre, que es Jesús, venir en las nubes. El pueblo de Israel estaba esperando a un rey político que los librara del yugo de Roma. Eso estaba esperando el pueblo de Israel. Sin embargo, la primera venida de Jesús estaba solamente encaminada en pagar el precio de la condenación para que el Padre pudiera tener nuevamente muchísimos descendientes. La resurrección es la prueba de que Jesús no fue un mártir más, sino que es Dios encarnado. Hubo muchos mártires y seguirán habiendo mártires, pero solamente hay uno que es el Dios encarnado. Por eso es que para pagar el precio, esta persona tenía que ser 100% Dios, 100% hombre. Para que fuera 100% perfecto, 100% humano, y ese sacrificio pudiera ser aceptado ante los ojos del Padre. Jesús hizo muchos milagros mientras estuvo aquí en la tierra, pero nada fue suficiente para demostrar su divinidad. Ustedes miren los evangelios, y por más milagros que él hizo, ninguno de eso fue suficiente para los fariseos para demostrar su divinidad. Solamente la resurrección fue la demostración completa de su divinidad. Y no solamente fueron testigos los 12 apóstoles. En la primera aparición de Jesús hubo testigos oculares. 500 personas vieron a Cristo. Después dice la escritura que hubo otras 500 personas que pudieron testificar ocularmente de la resurrección de Cristo. Y esto metodológicamente, para los historiadores y los antropólogos, no pueden negarlo, porque una de las herramientas del método científico demostrativo es la testificación ocular. Así es que los historiadores construyen historia. Tienen que recoger distintos papiros, distintas formas de escritura, incluso testimonios vocales, para poder reconstruir la historia. Entonces la resurrección de Cristo es innegable. Por más de que los fariseos, los saduceos y muchos movimientos querían negar la resurrección de Cristo,
no podían explicar por qué sus discípulos entregaban sus vidas para poder testificar de que Él había resucitado. Es una farsa que no podía sustentarse siendo una mentira, porque es una verdad. Entonces, número 2, la resurrección demuestra que Jesús es verdaderamente Dios. Número 3, la resurrección garantiza que también nosotros resucitamos juntamente con Él. Y quiero explicarles. Cuando nosotros venimos a Jesús, ocurren 3 pasos importantes. Número 1, se revela Él a nuestros corazones como la divinidad de su persona, para yo poderlo aceptar a Él. Cuando yo lo acepto en mi corazón, voy a la cruz juntamente con Él, muero con Él y tercero, resucito con Él. Porque recordemos que Él es el Cordero sustituto, Él me representó a mí en la cruz. Quien debía pagar ese precio, ¿quién era? Yo. Pero Él fue como representante de todos nosotros. Y como Él es el representante de todos nosotros, cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, voy a la cruz juntamente con Él porque Él me está representando. Muero con Él y resucito juntamente con Él. Por eso quiero decirles que Dios no vino a darnos un nuevo inicio. A Él no le interesa darnos un nuevo inicio con el mismo sistema operativo. Él vino a darnos un nuevo origen. Por eso Pablo dice que nuevas criaturas somos. Por eso cuando Él va directo a la cruz del Gólgota, Él dice: todo lo hago nuevo. A Él no le interesa mejorar tu vida. A Él no le interesa mejorar esta carne. Esta carne ya no tiene remedio. A Él lo que le interesa es que todos nosotros podamos operar en la nueva naturaleza que da Él. Eso es diferente. Y esta carne va a ser consumida, pero nuestro espíritu unido a Él va a estar eternamente con Él, porque eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús. Por eso Pablo predica con ahínco en Colosenses 1:13 que fuimos trasladados del principado de las tinieblas al reino de luz del Hijo amado. O sea, fue un traslado, nos arrancaron, es un éxodo permanente de la carne al espíritu, de la oscuridad a la luz, de Adán a Cristo. No para que sigamos comportándonos como venimos haciéndolo, sino para que ahora en esta resurrección juntamente con Él podamos experimentar la plenitud de su persona aquí en la tierra. Usted y yo hemos sido incluidos en la obra de Cristo para mostrarle al resto de las naciones cómo tiene que gobernar el cielo aquí en la tierra. Yo fui católico, bueno, me criaron en el catolicismo y me enseñaron el ángel de mi guarda y me enseñaron el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro yo lo repetía y lo repetía y lo repetía, pero se quedaba en vanas repeticiones. Pero cuando vemos esa oración a profundidad, lo que le estamos pidiendo al Señor es que así como Él hace la voluntad en el cielo, venga y se haga aquí en la tierra. Y en el cielo lo único que hay son corazones rendidos que lo adoran. Por eso Apocalipsis capítulo 4 dice que están los ángeles, los querubines, los serafines y los 24 ancianos que día y noche le están diciendo a Él: tú eres santo, santo, santo. Nosotros resucitamos juntamente con Cristo no para seguir viviendo nuestras vidas, no para que Él bendiga mis proyectos. Eso es una concepción errada del evangelio. Yo no voy al Señor todos los días para decirme: bendíceme, Señor, bendice mis planes, bendice mis proyectos. Yo voy al Señor todos los días para decirle: Señor, rindo mi vida a ti para que tu agenda venga y se haga en mi vida. Ahora Él nos ha establecido en posiciones, claro que sí, pero esas posiciones no pueden estar por encima de lo que Él es. Y Él va a bendecir la obra de nuestras manos, y Él afirma la obra de nuestras manos, y Él ha prometido estar con nosotros. Pero este tercer punto, que esa resurrección garantiza de que resucitemos juntamente con Él, es para que entendamos nosotros que nuestra vida ya no es de nosotros. Mi vida ya no es mía. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí.
Ahora Cristo vive su vida a través de mí. Ahora Cristo vive sus planes a través de mí. A Dios no le interesa bendecir nuestra agenda. A Dios lo que le interesa son corazones rendidos que le digan: Señor, ¿qué tienes en tu agenda hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿A quién quieres que le hable? Y en medio de todo eso, en las posiciones que Él nos ha establecido, Él va a bendecir. Porque Él dice: tengo un hijo, tengo una hija en tal lado que está expandiendo el reino, que está predicando el evangelio. Amén. Entonces, número 3, la resurrección garantiza de que nosotros también resucitamos a una nueva vida aquí y ahora. Número 4, la resurrección y la ascensión abren el cielo, porque ahora hay un hombre que está en los cielos. ¿Ustedes creen que el Señor va a volver? ¿Y cómo creen que Él va a regresar? ¿Siendo un espíritu o siendo un hombre? Antes no había un hombre en los cielos. Tuvo que el Señor encarnarse, hacerse hombre, para poder cumplir la profecía muy pronto, la de Daniel capítulo 7. Por eso quien ascendió, ¿quién fue? Un hombre perfecto ascendió a los cielos. Y ahora hay un hombre sentado a la diestra del Dios Padre. Y ese hombre prometió regresar en las nubes, Apocalipsis capítulo 1. Y ese hombre intercede por usted y por mí todos los días. Mire lo que dice la escritura, acompáñeme. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Coloquémosle fundamento bíblico a lo que estamos hablando en esta mañana. Hebreos 4:14, Sofía. ¿Está? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, miren lo que dice, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Leamos el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar gracia en el momento oportuno. Yo me la sé en la Nueva Traducción Viviente, me perdonan. Este versículo 4:16 solamente podemos vivirlo porque hay un sumo sacerdote que ascendió a los cielos. Por eso cada domingo, cada vez que nos reunimos, podemos cantar y podemos sentir la plenitud de su presencia, porque hay un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Antes no había un sumo sacerdote en los cielos. Había un sumo sacerdote aquí en la tierra, que era la sombra de lo que iba a ocurrir en un futuro. Pero antes no había un hombre en los cielos. Por eso es tan importante predicar sobre la ascensión. ¿De qué se ocuparon los apóstoles en todo el libro de Hechos y en adelante? De predicar sobre la resurrección y sobre la ascensión de Cristo. Porque la ascensión asegura la segunda venida. La ascensión asegura de que Cristo regrese, y eso es esperanza para nosotros. Porque quiere decir de que nosotros no vamos a estar aquí eternamente en este sufrimiento, sino que en el momento en el que el Padre dé la orden, Cristo regresa. Regresa por su pueblo. Y por eso Pablo dice que no solamente para los que esperan su venida, sino para los que aman su venida. Estaba hablando con un amigo y él me decía: yo sé que Cristo va a volver, pero quiero seguir viviendo mi vida como yo quiero, porque es que eso es muy rico. Entonces hay personas que tienen la conciencia de que Cristo va a regresar, pero no aman su regreso. Están esperando el regreso de Cristo, pero no aman su regreso. Y entender que hay un hombre que está en los cielos, a nosotros como iglesia, nos lleva a amar su regreso. ¿Y qué significa amar su regreso? Que yo voy a colaborar para su venida con todos mis recursos, con toda mi atención, con todo lo que tengo. Y con esto quiero aclarar, no es solamente el día domingo aquí.
Porque cuando venimos aquí es súper sencillo cantar, porque todos lo estamos haciendo. Y tenemos una persona, obviamente, un grupo que está direccionando. Pero cada uno de nosotros está llamado a manifestar el reino en donde Dios nos ha plantado. Y de esa forma estoy colaborando con el regreso de Cristo. Estoy anunciando el regreso de Cristo. No todos son llamados a ser pastores, pero todos estamos llamados a pastorear en el lugar donde Dios nos plantó. No todos son llamados a dirigir una iglesia, pero todos somos llamados a ser discípulos en donde Dios nos plantó. No todos somos llamados a cantar aquí en la alabanza, pero todos somos llamados a instaurar una cultura de adoración en nuestra casa. Amén. Y eso es lo que nos asegura que haya un hombre en los cielos, porque ahora Cristo está intercediendo por usted y por mí. Jesús, el Hijo del Hombre, ascendió como representante nuestro y está intercediendo por nosotros. Cristo nos representa ante el Padre. Por eso es que cuando el pastor predicó esos 15 domingos sobre la sangre de Cristo, pudimos entender de que la sangre de Cristo en este momento, ¿dónde está? ¿Dónde está la sangre de Cristo en este momento? ¿La podemos rociar en cualquier lado? No, en este momento la sangre de Cristo está delante del Padre en el lugar santísimo, dando testimonio ¿de qué? De que nosotros hemos sido justificados, limpiados, perdonados por su sangre. Por eso es que, mis hermanos, yo quiero decirles algo: cuando estemos delante del Padre y Él nos esté juzgando, el Padre no nos va a juzgar por nuestros pecados, porque Cristo pagó por nuestros pecados y su sangre da testimonio de eso. El Padre nos va a juzgar a nosotros por el propósito por el cual nos dio. Y Él nos va a preguntar: ¿cumpliste lo que te mandé a hacer? ¿Cumpliste el propósito por el cual te diseñé? ¿Cumpliste el propósito por el cual te envié a la iglesia Taller de Vida? Ese es otro juicio. Pero no nos puede juzgar por nuestros pecados. Amén. Entonces, la visión que tuvo Daniel en Daniel capítulo 7 fue un hombre glorificado en los cielos, que ahí es donde les decía que los fariseos, los saduceos, cuando vieron a Jesús, negaban su venida porque ellos estaban esperando la segunda venida del Señor. Ellos estaban esperando que el Mesías descendiera con su ejército para quitarles el yugo de Roma. Pero ahora en la segunda venida Él sí va a descender con su ejército. Ya no va a descender Jesús de Nazaret, va a descender Jesucristo el Señor, y va a venir con su ejército a establecer su reino aquí en la tierra. Eso es lo que dice Apocalipsis. Lo que pasa es que Satanás durante las generaciones se ha encargado de velar la belleza del libro de Apocalipsis. Y cuando a las personas les hablan de Apocalipsis, solamente piensan: no, el mundo se acabó y es horrible lo que va a pasar. Pero resulta que el libro de Apocalipsis empieza diciendo: y esta es la revelación ¿de quién? De Jesucristo el Rey. Y es ese Jesucristo Rey al cual estamos predicando en esta mañana. Y es ese Jesucristo Rey al cual estamos adorando. Y es ese Jesucristo Rey al cual estamos esperando y amando su regreso. Porque es el único gobierno justo que se va a establecer aquí en la tierra. No existe otro gobierno. Mire, el otro año vienen las elecciones. Y es una herramienta que utiliza Satanás para dividir la iglesia. Porque hay unos que se van para aquí y otros que se van para acá, pensando que un gobierno o una política pública va a cambiar la forma de vida aquí en la tierra. El único rey justo que va a establecer un gobierno justo es el del Señor. Y nos corresponde como iglesia a nosotros entender su diseño para empezar a establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Número 5. La resurrección nos da un nuevo origen y una nueva naturaleza. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 1. Acompáñeme. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las
de la tierra. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. La semana pasada el Señor me corrigió en un error que yo estaba predicando, mejor dicho, a todo el mundo le decía lo mismo. Y yo estaba diciendo que nosotros aceptábamos al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor. O sea, que yo lo aceptaba a Él como mi Salvador y como mi Señor. Y Dios me corrigió. Y me corrigió de la siguiente manera: claro, yo lo acepto a Él como mi Salvador, pero Él es el Señor. Él sigue siendo el Señor, así yo no lo acepte como Señor. Él sigue siendo el Señor de todas las cosas, así yo no lo acepte y no lo reconozca a Él como Señor. Y yo puedo disfrutar de las bondades de la salvación estando por fuera del señorío de Cristo. Pero lo que nos está diciendo Pablo aquí en la carta de los Colosenses es que al estar en Cristo y al aceptar su señorío, el deseo de nuestro corazón comienza a cambiar para que su deseo venga y repose en nosotros. Por eso el Salmo capítulo 37 dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y deleitarse significa que nosotros permitamos que Dios tome nuestro corazón y lo haga conforme a su forma, para que Él venga y coloque su deseo en nosotros, sus pasiones y sus sueños, y Él cumpla sus propios sueños. Eso significa deleitarse. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones ¿de qué? ¿Del corazón de quién? ¿Mías o de Él? De Él, porque me estoy deleitando, estoy permitiendo que mi corazón tome su forma. Y como mi corazón toma su forma, yo puedo vivir en lo que dice Colosenses 3, que ahora ya coloco mi mirada en las cosas de arriba. Ahora, valga la aclaración, porque han habido muchas sectas que han surgido por la mala interpretación de este texto. Con esto no quiere decir de que nos vayamos a abandonar y dejemos de trabajar y entonces yo solamente estoy con las cosas de arriba. No. Porque el Señor también quiere bendecirnos aquí en esta tierra. Porque el Señor también quiere que seamos prósperos y compartamos de la prosperidad a la manera de Él. Claro que Él desea eso. Pero lo que Él nos está invitando es a que nada puede, ocupar el primer lugar de nuestros corazones. Nada de lo material puede ocupar el primer lugar de nuestros corazones, porque si no estaríamos incumpliendo el primer mandamiento. ¿Se acuerdan del primer mandamiento? No, el primer mandamiento en Éxodo. El Señor le dice al pueblo de Israel: Shema Israel, escucha Israel, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios celoso. Entonces, cada vez que yo permito que una circunstancia externa, llámese persona, llámese trabajo, llámese sueños, aspiraciones, llámese incluso lo que sea material, que ocupe el primer lugar en mi corazón, estoy incumpliendo ese mandamiento, porque estoy colocando dioses ajenos delante de la cara del Señor. Tranquilos, a ustedes no, a mí me pasa. El Señor me mantiene corrigiendo muchísimo en ese sentido, y a todos, yo creo. Pero en este punto debemos entender que al operar en esta nueva naturaleza, ya no tenemos permitido operar en la naturaleza de Adán, porque cada domingo estamos siendo instruidos ¿en quién? ¿En un libro o en Cristo? En Cristo. Algo que yo le insisto a los jóvenes todos los sábados es que nosotros no venimos a estudiar un libro. Nosotros cada vez que abrimos la palabra estamos sosteniendo una conversación con una persona viva, y esa persona es Jesús. Y cada vez que abrimos la escritura y nos disponemos para que Él nos hable, estamos permitiendo de que Cristo sea formado en nosotros. Esa es nuestra meta.
Nuestra meta no es ser los mejores empresarios. Nuestra meta no es ser los mejores en lo que hacemos. Nuestra meta es que Cristo sea formado para que ahora sí, donde sea que yo me mueva, se pueda manifestar su gloria. Y esa gloria es más excelente que la mía. Ahora eso es un proceso, ¿no? Y en ese proceso somos corregidos. Y Dios coloca personas para que nos corrijan. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Aquí hay una amiga mía que amo mucho. Y esa amiga es la doctora Adriana Zapata. Y la doctora Adriana Zapata es la gerente del Hospital Isaías Duarte Cancino. Y el Señor la colocó para corregirme en muchas cosas, ¿cierto, Doc? En muchas cosas. ¿Sí? Y oramos juntos y hacemos devocionales juntos. Pero en muchas cosas ella ha sido instrumento en las manos de Dios para corregirme a mí. Ahora yo tengo dos opciones en esa corrección: o me porto como un necio y sigo actuando de la misma manera, o permito la corrección de parte del Señor para avanzar hacia lo que Él quiere, en esa nueva naturaleza. Pongo ese ejemplo, pero hay muchos ejemplos, ¿sí? Por eso es que cuando tenemos al Espíritu Santo no se nos permite actuar en otra naturaleza. Y cada vez que nosotros hacemos algo contrario a lo que Él desea, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se entristece, se hace a un lado, no nos socorre. Pero es tanta su misericordia que nos acompaña en las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y a veces le decimos al Señor: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y no recordamos que estamos viviendo incluso consecuencias de nuestras propias decisiones. Y en esas consecuencias Él sigue ayudándonos, Él sigue socorriendo, Él sigue alineándonos nuevamente para poder disfrutar de lo que Él ya nos ha dado en Cristo. Si yo entiendo de que Cristo es mi plenitud, en Cristo se me concedió todo. Así yo esté pasando la mayor necesidad, si Él es todo para mí, entiendo de que en Él lo tengo todo. Por eso aquí cantamos con mucha fuerza: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Y esta semana me aprendí una nueva definición de pecado. Todo lo que vaya contrario a Cristo es pecado, porque Él es el camino, la verdad. Por eso todo lo que vaya en contra de Jesús es pecado. Todo lo que esté por fuera de Él es pecado. Todo lo que yo haga por fuera de Cristo, en esta naturaleza nueva que Él me dio por la resurrección, está muerto. Por eso Él le dice a la iglesia de Sardis, si no me equivoco, le dice: tú tienes fama de estar vivo, pero estás, tú haces muchas cosas, lo reconozco, pero tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque todo eso que estás haciendo lo estás haciendo por fuera de ¿quién? De Cristo. Si Él es la vida, todo lo que yo haga por fuera de Él, ¿qué está? Por eso tengo que asegurarme de que mi vida esté incluida en Él en todo lo que hago. La resurrección nos arrancó del viejo mundo y nos plantó en el reino de su Hijo. Así lo dice Colosenses 1:13. Y nuestra identidad ya no está definida por el pecado ni por nuestro pasado, sino por la vida del resucitado en nosotros. Mi identidad ya no está por los errores que yo cometí ayer. Mi identidad la define Cristo. Y quiero decirles algo: Dios no es un Dios de eventos, es un Dios de procesos. Él no es un Dios que cuando usted se equivoca está ahí listo para castigarlo. Él es un Dios de procesos. Por eso cuando Él estuvo colgado en el madero, no solamente pensó en nuestro pasado y nuestro presente, sino también en nuestro futuro. Cuando Él caminaba con sus discípulos, Él sabía que Pedro lo iba a negar y Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Y aún así, cuando Judas fue a entregarlo, ¿cómo lo llamó? Amigo, amigo, ¿a qué vienes? Y estoy completamente seguro de que si Judas no se hubiera suicidado y se hubiera arrepentido, la gracia del Señor lo hubiera alcanzado, lo hubiera abrazado, porque ese es nuestro Dios,
como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más preciado en el cielo, para que tú y yo no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Ese pasaje lo utilizamos tanto en evangelismo, pero debe ser una realidad en nosotros aquí en la iglesia. De tal manera Él me ama que dio lo más preciado del cielo, para que ahora yo pueda disfrutar de la plenitud de su persona. Pero muchas veces nos comportamos como el hermano mayor en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se va y se embarra y regresa, pero el hermano mayor le reclama al papá de por qué nunca había hecho una fiesta para él. Y el papá que le responde: hijo, pero es que todo esto es tuyo. Tú eres el que no ha querido disfrutarlo, pero todo esto es tuyo. Muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. Estamos en la casa del Padre, pero no sabemos disfrutar la presencia del Padre. Estamos en la casa de papá, pero no sabemos disfrutar de todo lo que Él nos ha dado. Porque aún en la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, seguimos comportándonos como niños. ¿Quiere que se lo muestre en la escritura? Acompáñeme a Gálatas capítulo 4 y lo vemos juntos. Gálatas capítulo 4 desde el versículo 1. Estando en Cristo, en la libertad que Él nos ha dado, siendo herederos de su reino, nos seguimos comportando como esclavos o como niños. Mire lo que dice la escritura: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere ¿de qué? Del esclavo, porque aunque es señor de todo, versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. O sea, ese tiempo señalado es madurez. Y ahí lo que está diciendo es que en su iglesia, en la iglesia de Cristo, hay personas que, siendo herederos de todo lo que Dios dio, se siguen comportando como niños. Y como son niños, el padre tiene que colocarle tutores, o sea, personas que estén ahí al lado, ayudándoles para que puedan madurar y más adelante puedan enseñorearse de lo que Dios les ha dado para que disfruten. El Señor crea a Adán y Eva y ¿qué les dice? Señoreen la tierra, sojúzguenla, administren la tierra, sean señores de la tierra. Y esa misma mayordomía en Cristo sigue vigente, porque usted y yo somos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Somos administradores. Yo soy administrador del trabajo en donde Dios me ha puesto. Yo soy administrador de mi familia. Yo soy administrador del recurso que me llega cada fin de mes. Somos mayordomos en Cristo. El problema radica en que no hemos entendido nuestra identidad en Él. Entonces, como no entendemos nuestra identidad en Él, seguimos comportándonos como niños. Y entonces el Padre tiene que colocarnos tutores para que podamos avanzar en la madurez. Y cuando ya estemos maduros, entonces ahí sí podemos enseñorearnos de lo que Él nos ha dado. Cristo lo dice de esta manera: al que tiene más, se le dará más. Y al que tiene menos, se le quitará lo que tiene y se le dará al que tiene más. Y resulta que en esa parábola muchas personas dicen: uy, no, es que Jesús es tan injusto. Y no, Él no es injusto. Él se está viendo a sí mismo como un inversionista. Y como Él se está viendo a sí mismo como un inversionista en esa parábola, resulta que el Señor, cuando invierte, no pierde. Él no va a pérdida, nunca va a pérdida. Entonces Él mira quiénes son buenos administradores en su reino y a esos les da más. Y a los que les ha dado y no han administrado correctamente, se los quita y se lo da al que va a multiplicar. Lean esa parábola. En la nueva naturaleza en Cristo, por medio de su resurrección, estamos llamados a operar en su naturaleza. Y cuando lo hacemos diariamente en nuestra cotidianidad, permitimos que Él se venga y se enseñoree y haga lo que tenga que hacer, incluso cuando hay cosas que están por fuera de nuestro control, porque hay muchas que están por fuera de nuestro control. Y número 6, para cerrar, la resurrección asegura su regreso glorioso. Mateo capítulo 24 versículo 30 dice:
verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Primera de Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo descenderá del cielo. Esto es una realidad, mis hermanos. El regreso de Cristo es una realidad y viene pronto. Estamos viviendo en la generación en donde todas las señales proféticas se están cumpliendo. La mayoría de las señales proféticas se están cumpliendo. Y por eso el llamado que nos hace Dios es a ser sobrios. Porque dice ahí mismo Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y ahí no está hablando de los que no conocen al Señor, está hablando de su propia iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay personas que no pueden amar la venida del Señor y que se enfrían, porque siguen manteniendo un pie en este sistema y un pie en el reino. No se han decidido completamente a rendir su vida al Señor. Por eso es que podemos decir que hay personas que aceptan a Cristo como Salvador, pero no rinden su vida a su señorío. La resurrección nos permite a nosotros poder tener la esperanza gloriosa de su regreso. Y en esa esperanza gloriosa no importa todo lo que hayamos acumulado aquí en esta tierra, porque el último será el primero, y el que sirvió va a estar adelante con él. Aquí no se habla de las posiciones que tengamos aquí en esta tierra, se habla de entender nuestra posición en Cristo y de poder caminar de acuerdo a lo que Él desea y a lo que Él quiere. Y con esto concluyo. En la cruz Jesús dijo: consumado es. La resurrección confirmó su obra. La ascensión lo coronó. Y en su regreso vendrá como un rey justo a establecer su reino aquí en la tierra. Por eso el llamado que nos hace el Señor en esta mañana es a que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. Es a no temer a la muerte porque hemos resucitado juntamente con Él. Y es a que no sigamos un recuerdo porque Él no es un recuerdo. No estamos conmemorando. Lo único que conmemoramos o hacemos en memoria de Él es la Santa Cena. Pero el resto de cosas es una adoración genuina, orgánica y dinámica a un Rey que está vivo y a un Rey que viene. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Y quiero que se ponga en pie. Póngase en pie. Vamos a orar, vamos a dar por terminado. Cierre sus ojos y permita que el Espíritu Santo le hable en esta mañana. Hay un llamado que el Señor está haciendo a su iglesia. Un llamado que hay que responder. Dice el Salmo 27: mi corazón te ha escuchado decir: ven y conversa conmigo. Y yo te respondo: aquí estoy, Señor. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Señor, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder experimentar 1 Corintios 6:17. Pero la persona que se une al Señor, un espíritu es con Él. Señor, gracias por tu misericordia. Es tu misericordia lo que nos ha permitido estar aquí en esta mañana. Es tu misericordia la que nos ha sostenido durante todo este tiempo, Señor. Aún con nuestros errores, nuestras fallas, aún con las decisiones contrarias que hemos tomado, Señor, tú nos has sostenido y tú sigues llenándonos de gracia, Señor. Tú sigues colocando tu favor, Señor, en nosotros. Señor, en esta mañana te pedimos perdón. Perdónanos por todas las decisiones que hemos tomado contrarias a tu palabra y a tu persona. Perdónanos incluso por alejarnos, porque aún congregándonos todos los domingos podemos estar lejos de tu corazón.
Perdónanos, amado Jesús. Y regresamos nuevamente a tus brazos de amor, a experimentar tu gracia y tu misericordia. Tu resurrección asegura de que estemos aquí, Señor. Tu resurrección asegura tu divinidad. Tu resurrección asegura, Señor, de que operemos en una nueva naturaleza. Tu resurrección asegura, Señor, tu pronto regreso. Tu resurrección asegura de que en ti lo tengamos todo, Señor, y que fuera de ti nada deseemos. Colocamos nuestras vidas en tus manos y te pedimos, Señor, que en esta semana sigas hablándonos, sigas enamorándonos, síganos atrayendo a ti, Señor. Señor, colocas en mi corazón que pueda orar con lo que dice Oseas capítulo 11 y donde dices que tú llevaste al pueblo de Israel al desierto nuevamente para enamorarlo y con cuerdas de amor lo atrajiste nuevamente a ti, Señor. Señor, no sé para quién es esta palabra, pero tú nos llevas a ese desierto. Tú nos llevas a esos lugares de aflicción, de quebrantamiento, con un único propósito: enamorarnos nuevamente de ti, encaminarnos nuevamente a ti, Señor, para que se cumpla en nosotros lo que dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, salimos de este lugar, pero no salimos de tu presencia. Y te damos muchísimas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que la gloria sea para el Cordero. Que la gloria sea para Cristo, el Rey, el Santo, el Poderoso.